Hi everyone, welcome to this amazing class about irregular verbs. Esta clase la hago a petición de ustedes ya que les sirvió mucho la estrategia que compartí en el video anterior para aprender este tema fundamental de la lengua inglesa y son los verbos irregulares. En este tutorial hago todas esas modificaciones que me sugirieron y les dejaré el material para que puedan descargarlo. Sin más preámbulo, iniciemos. Como ustedes saben, en inglés existen dos grandes grupos de verbos, unos que son regulares y otros que son irregulares. Bueno, los verbos regulares, como su nombre lo dice, tienen una regla para pasar del presente, que es esta forma, al pasado. La regla es de que vamos a aumentarles la terminación ed, ¿sí? Como de esta manera. Cuando nosotros a un verbo regular le aumentamos la terminación ed, ya tenemos el verbo en pasado o pasado participio. En cambio, los verbos que son irregulares, como su nombre lo indica, no tienen una regla. Bueno, eso es lo que nos han dicho, pero en realidad sí la tienen y ahorita te voy a compartir esa estrategia que vale oro. Créeme que vale oro. Porque en forma presente, fíjate que cambian del presente al pasado, son dos formas distintas, ¿sí? Esto que podemos ver aquí es una forma en presente y esta es la forma en pasado. Y el pasado participio también es una forma distinta. Sí, por eso es que se dice que son irregulares. Pero en esta clase te voy a dar el truco para que puedas aprendértelos de una manera muy sencilla. Ahora bien, iniciemos con los trucos que debes de saber para que puedas dominar perfectamente este tema que para la mayoría de los alumnos, incluso hasta teachers, es muy difícil de abordar o de aprenderlos y son los verbos irregulares, ¿ok? Cuando tengas un verbo irregular así, que termina con la letra T o la letra D, ¿sí? No tienes por qué preocuparte. ¿Por qué? Porque tanto el pasado como el pasado participio es el mismo, ¿ok? Aquí tienes la traducción para cada uno de estos. Es el mismo, no te preocupes, solamente te aprendes una forma y ya sabes que es la misma para el pasado y para el pasado participio, ¿correcto? Voy a pronunciar cada uno de estos para que tú puedas hacerlo también conmigo. El primero, permitir, let. Cortar, cut. Poner, put. Golpear, hit. Herir, hurt. Costar, cost. Reventar, burst. Apostar, bet. Cerrar, shut. Partir o rajar, split. Mojar o humedecer, wet. Poner o colocar, set. Sudar, sweat. Leer, read. Aquí con este verbo de leer, aquí tienes que poner mucho cuidado. No cambia la escritura, pero sí la pronunciación. El pasado y el pasado participio se pronuncia como si fuera el color rojo, ¿ok? En presente es read, en pasado, read. Pasado participio, read, ¿ok? Después, pujar, bed. Extender, spread. Ahora pasemos al siguiente grupo y son estos. Quiero que observes muy bien la forma en presente que tienen, ¿sí? Si puedes darte cuenta, todos estos verbos tienen una I. Bueno, ¿qué va a pasar cuando los ponemos en pasado simple? Bueno, simple, magia. Tan solo cambiamos la I por una A y ya tenemos las formas en pasado. Si te das cuenta, todo lo demás sigue igual, ¿ok? El pasado participio va a ser igual. En lugar de la A, vamos a utilizar una U y ya los tenemos en pasado participio, ¿ok? Mágico. Entonces, solamente aplicando un cambio de una vocal, vamos a aprendernos las tres formas con este grupo. ¿Cuáles son las traducciones estas?
y las pronunciaciones de cada una de ellas las siguientes. Empezar: begin, began, begun. Nadar: swim, swam, swum. Cantar: sing, sang, sung. Saltar: spring, sprang, sprung. Sonar: ring, rang, rung. Hundir: sink, sank, sunk. Apestar: stink, stank, stunk. Encogerse: shrink, shrank, shrunk. Tomar: drink, drank, drunk. El siguiente grupo es este, y también te voy a enseñar los tips o la magia que debes de utilizar. La forma presente es esta. Para que puedas pasar estos verbos del presente al pasado, vas a cambiar la O por la E de la siguiente manera. ¿Okay? Fíjate cómo del presente al pasado cambia la O por una E. ¿Sí? Lo demás se mantiene igual. ¿Y cuál es la forma en pasado participio? Bueno, vas a utilizar la forma en presente y le vas a aumentar la N al final. La pronunciación es la siguiente. Saber: know, knew o knew, dependiendo si es inglés británico o americano. Known. Soplar: blow, blew, blown. Crecer: grow, grew, grown. Tirar o arrojar: throw, threw, thrown. Dibujar: draw, drew, drawn. Retirarse: withdraw, withdrew, withdrawn. La siguiente lista de verbos que te voy a mostrar en esta clase es esta: verbos irregulares. ¿Cómo puedes pasarlos al pasado simple y pasado participio? De la siguiente manera: vamos a agregarles una T al final, pero abusados. ¿Por qué? El truco es el siguiente. Fíjate cómo al final a todos les agregamos una T. Ahora, en el caso de estos que terminaban en presente en una D, se las vamos a quitar, esta D, ¿sí? Y solamente van a quedar con la T. Fíjate cómo se les quita la D y se quedan en lugar de la D con la T. Los otros que terminan con N no les pasa nada, se quedan igual, solamente les agregamos la T acá al final. Y las demás o los demás verbos que tienen dos vocales iguales, como en este caso, si son dos vocales iguales, vamos a quitarle una, ¿sí? Y aparte de la T que le vamos a agregar. Fíjense cómo le estamos quitando una vocal, si son iguales, y queda nada más la T al final. Acá también lo mismo, y aquí como tiene dos consonantes iguales, le quitamos una, igual aquí, igual acá, ¿ok? Y con la T. Ese es el truco que debes decirle a tu mente para que se los aprenda fácilmente. Y la ventaja de este grupo es la siguiente, que el pasado y pasado participio es el mismo, ¿ok? ¿Cuáles son las traducciones? Estas: doblar. En presente se dice bend. Pasado: bent, bent. Enviar: send, sent, sent. Prestar: lend, lent, lent. Gastar: spend, spent, spent. Construir: build, built, built. Apoyarse: lean, lent, lent. Significar: mean, meant, meant. Aprender: learn, learned, learned. Aunque este verbo aprender también se puede utilizar como verbo regular, es decir, también tiene el pasado con el ed y pasado participio. Saltar: leap, leapt, leapt. Conservar: keep, kept, kept. Dormir: sleep, slept, slept. Barrer: sweep, swept, swept. Llorar: weep, wept, wept. Tratar: deal, dealt, dealt. Arrodillarse: kneel, knelt, knelt. Oler: smell, smelt, smelt. Deletrear: spell, spelt, spelt. Derramar: spill, spilt,
spilled, estropear, spoil, spoiled, spoiled. La siguiente lista que también he ordenado para ti, para que te sea más fácil aprenderte estos verbos irregulares, que como has visto en realidad no son tan irregulares así como te los estoy mostrando. ¿Por qué razón? Porque siguen un patrón, tanto en el pasado como en el pasado participio. Fíjate que aquí es la misma forma para pasado y pasado participio. ¿Cuál es el patrón que tienes que identificar? El siguiente. Fíjate cómo tú lo puedes hacer de manera individual. El IND, find, al pasado y pasado participio se convierte en OUND, ¿ok? De IND se convierte a OUND. Y lo mismo los demás, fíjate, OUGHT, ¿ok? Fíjate que siguen un patrón, eso es lo que tienes que identificar, de manera que para tu cerebro sea mucho más fácil aprenderse estas formas. La traducción de estos verbos es esta. Voy a pronunciarlos para que practiques y sepas también la pronunciación. Encontrar, find, found, found. Atar, bind, bound, bound. Moler, grind, ground, ground. Enrollar, wind, wound, wound. Ganar, win, won, won't. Brillar, shine, shone, shoned. Pelear, fight, fought, fought. Pensar, think, thought, thought. Traer, bring, brought, brought. Decir, tell, told, told. Vender, sell, sold, sold. Perder, lose, lost, lost. Picar, sting, stung, stung. Agarrarse, cling, clang, clang. Colgar, hang, hang, hang. Hilar, spin, spun, spun. Cavar, dig, dug, dug. Correcto. Esta es la pronunciación. En algunas palabras, en algunos verbos va a cambiar la pronunciación dependiendo qué tipo de inglés escuches más, si el británico o el americano. Por ejemplo, el verbo brillar. El americano lo pronuncia como yo lo hice, shone, ¿ok? El inglés británico dice shone, ¿ok? Solamente. Entonces, una pequeña diferencia. Muy bien, la siguiente lista igual, lo mismo. Este grupo de verbos, el pasado y pasado participio, siguen un patrón que espero puedas tú identificarlo. Fíjate cómo solamente cambia en los primeros la I por la O. Y acá le aumentamos la N al final a la forma en presente. Fíjate cómo la forma en presente es la misma, nada más aumentándole la N. Puedes darte cuenta que en los demás sucede algo similar, aunque a veces cambian dos letras también. Puedes identificarlos. Si pausas el video y te pones a observarlos, verás que hay un patrón, ¿sí? De manera que te sea fácil. El trabajo fue para mí ordenarlos, para ti va a ser muy fácil aprendértelos, ¿correcto? Esta es la traducción. Surgir o levantarse, arise, arose, arisen. Conducir, drive, drove, driven. Levantarse, rise, rose, risen. Escribir, write, wrote, written. Dar zancadas, stride, strode, striden. Montar, ride, rode, ridden. Equivocarse o equivocar, mistake, mistook, mistaken. Sacudir, shake, shook, shaken. Llevar, take, took, taken. Emprender, undertake, undertook, undertaken. Despertarse, awake, awoke, awoken. Romper, break, broke, broken. Olvidar, forget, forgot, forgotten. Robar, steal, stole, stolen. Despertarse, wake, woke, woken. ¿Ok?
A continuación también estos verbos, descubre el patrón que tienen. Estas son las traducciones. Presente del verbo ver. Sí, so, sin. Dar, give, gave, given. Perdonar, forgive, forgave, forgiven. Prohibir, forbid, forbade, forbidden. Veamos más verbos irregulares y cuál es el patrón que tienen para el pasado y el pasado participio. Como puedes notar, otra vez para el pasado, ¿sí? Hay este patrón, ¿sí? O-U-G-T o A-U-G-T, o en este caso A-ID, ¿ok? ¿Qué significan estos verbos? Lo siguiente: traer, bring, brought, brought. Comprar, buy, bought, bought. Buscar, seek, sought, sought. Pensar, think, thought, thought. Atrapar, catch, caught, caught. Enseñar, teach, taught, taught. Decir, say, said, said. Pagar, pay, paid, paid. Poner, lay, laid, laid. Muy bien, amigos suscriptores, esta ha sido la clase 16 de este curso básico de inglés. Del presente pasamos ya al pasado simple. Si con esta clase pude lograr mi objetivo de ayudarte, de facilitarte este tema de verbos irregulares, que es uno de los más difíciles y a la vez de los más importantes para que puedas aprender inglés, lo único que te pido es que compartas mi material. Déjame un like, déjame un comentario. Eso me ayuda mucho en la plataforma para que YouTube recomiende mis videos a personas como tú, a personas que están aprendiendo inglés. Eso es lo único que te pido, si es que lo puedes hacer. De mi parte esto ha sido todo. Te voy a dejar también el material en la descripción de este video para que puedas descargarlo en PDF y también en audio. También de igual manera te dejo aquí al final de pantalla el curso completo, si es que no tienes todos los videos en orden, los cursos completos que tengo en mi canal de YouTube. Me encuentras en Facebook como Teacher Bocarando o Iván Bocarando. De mi parte esto ha sido todo. Que tengas un excelente día. Have a nice and wonderful day.